Imagina una biblioteca. En Italia, año 1912. Un hombre llamado Wilfrid Voynich lleva horas entre estantes. Busca libros raros para su negocio en Londres. Ha oído que los jesuitas quieren vender parte de su colección. Y entonces lo ve. Un volumen encuadernado en pergamino, sin título, sin autor y sin fecha reconocible. Wilfrid lo abre. 240 páginas escritas en un idioma que no reconoce. En definitiva, que no existe. Ilustraciones de plantas que no crecen en ningún jardín del mundo. Mujeres flotando en tubos conectados entre sí. Constelaciones que no pertenecen a ningún cielo conocido. Voynich lo ojea durante horas. No entiende nada. Nadie lo entendería. Finalmente, Wilfrid lo compra. Desde ese momento, durante más de un siglo, los mejores criptógrafos del mundo, incluidos los que descifraron los códigos nazis, han intentado descifrar ese libro. Hoy podemos decir categóricamente que nadie lo ha conseguido. Pero la pregunta que me interesa hoy no es qué dice el manuscrito. La pregunta es por qué seguimos necesitando descifrarlo y que nos diga algo. Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Si acabas de llegar, bienvenido. Y si ya llevas un tiempo por aquí, gracias por seguir mirando donde otros apartan la mirada. Hoy viajamos al siglo XV, a un libro escrito en un idioma que nadie ha conseguido entender, a páginas llenas de símbolos imposibles, plantas que no existen y diagramas que parecen pertenecer a otro mundo. Un objeto real, datado científicamente, custodiado hoy en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Y aún así, 600 años después, seguimos sin saber qué estamos mirando realmente. Pero antes de empezar, este episodio habla de personas reales, de criptógrafos, lingüistas, matemáticos, historiadores, incluso espías de guerra, que dedicaron años de su vida a intentar descifrar este manuscrito. Lo vamos a contar desde el rigor, separando hechos documentados de hipótesis. Porque la pregunta importante hoy no es solo qué contiene el manuscrito Voynich. La pregunta importante es otra. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando aparece algo que desafía constantemente su necesidad de comprender? ¿Qué proyectamos sobre aquello que no podemos traducir ni controlar? Y sobre todo, ¿por qué seguimos obsesionados con resolver un misterio que quizá nunca fue escrito para ser entendido? Ponte cómodo, ajusta tus auriculares, porque esta historia no solo va sobre un libro misterioso. Va sobre lo que el misterio le hace a la gente. Habla de conocimiento, de poder y del profundo miedo humano a encontrarse frente a algo que no puede descifrar. Comenzamos. Primero, hablemos de los hechos. El manuscrito Voynich es un códice ilustrado de 240 páginas, algunas de ellas desplegables. Está escrito en pergamino de piel de cabra. La datación, por carbono 14, sitúa su creación entre 1404 y 1438, en pleno siglo XV, cuando en Europa el humanismo empezaba a sacudir las estructuras medievales y la imprenta de Gutenberg estaba a punto de cambiar la historia del conocimiento. El texto consta de aproximadamente 37.900 palabras formadas por 25 caracteres distintos.
un conjunto de signos que no pertenece a ningún alfabeto conocido, ni latino, ni árabe, ni hebreo, ni de ninguna otra lengua viva o muerta. Las palabras más frecuentes son Dain, Kokeidi, Oteidi, Ol, Chedi, términos que se repiten con una regularidad estadística que se parece a la de un lenguaje real, pero que no tienen eco en ningún diccionario del mundo. El análisis de la tinta confirma que no es una falsificación moderna. Óxido de hierro, azurita, cuprita y óxidos de plomo. Son pigmentos medievales auténticos. La caligrafía es fluida, sin correcciones ni tachaduras visibles, como si quien escribió lo hiciera con total seguridad sobre lo que ponía, y como si copiara algo ya escrito en otro lugar. Hoy reposa en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. ¿Y qué contiene? Hay 6 secciones identificadas por los investigadores modernos, aunque esa clasificación es provisional, no está en el propio libro. La primera es botánica, plantas que no existen en ningún herbario conocido. Algunas han sido identificadas tentativamente. Ricinus communis, viola tricolor, pero otras tienen raíces con formas imposibles como garras, serpientes o alas. No son solo botánica, son algo que se parece a la botánica. La segunda sección es biológica. Decenas de figuras femeninas desnudas con vientres redondeados y peinados elaborados, sumergidas en bañeras, conectadas por tubos y canales que transportan líquidos de colores. Un sistema que parece orgánico o ritual, o ambas cosas. La tercera sección es astronómica. Constelaciones circulares, soles y lunas, signos del zodíaco, pero no en el orden habitual. Piscis abre el ciclo, no Aries, y 2 signos faltan, como si el manuscrito estuviera hecho para otro cielo. La cuarta es cosmológica. Diagramas espirales imposibles, geometrías circulares, torres y caminos conectados por tuberías. El folio 85V y 86R, la famosa página de rosetas, ocupa 6 páginas desplegables y parece un mapa. ¿De qué? Pues nadie lo sabe. La quinta sección es farmacéutica. Recipientes ornamentales junto a raíces y hojas. Algunos investigadores ven frascos de laboratorio, otros los primeros bocetos de instrumentos de análisis. Y la sexta y última es un recetario. Párrafos densos sin ilustraciones con pequeñas estrellas dibujadas en los márgenes al inicio de cada sección. ¿Son instrucciones? ¿Son listas? ¿Poesía? Nadie lo sabe. Y aquí está el dato que más me interesa antes de avanzar. El texto fue escrito después de los dibujos. La escritura los esquiva, los rodea, los respeta. Como si las imágenes fuesen el mapa y las palabras la leyenda de ese mapa. O como si quien escribió entendiera perfectamente ambas cosas y nosotros no entendiéramos ninguna. Y antes de Voynich, ¿dónde había estado ese libro durante los 500 años anteriores? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que hay son pistas, fragmentos, nombres en cartas que se desvanecen con el tiempo. La primera mención confirmada del manuscrito data de 1639. Un alquimista de Praga, llamado George Baresch, que lo tenía en su biblioteca sin saber qué hacer con él. Envió una copia parcial al erudito jesuita Athanasius Kircher, convencido de que él podría resolverlo. Kircher era el hombre más famoso de Europa en ese momento. Había intentado descifrar los jeroglíficos egipcios. Había escrito sobre magia, música, óptica, geología, chino. Si alguien podía leer el manuscrito, era él. Sin embargo, no pudo. Le respondió con cortesía. Lo llamó un libro lleno de esteganografía misteriosa. Fue el primero en darle ese nombre y el primero en rendirse. Tras la muerte de Baresch, el libro pasa a manos de un amigo, Johannes Marcus Marci, médico y científico.
En 1665, ya anciano y sabiendo que no tiene las herramientas para comprenderlo, se lo envía a Kircher acompañado de una carta que se conserva hasta hoy. En esa carta, Marcy menciona que el manuscrito pudo haber sido adquirido por el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano por 600 ducados de oro, una fortuna para la época, y que podría haber sido obra del filósofo y fraile franciscano inglés Roger Bacon del siglo XIII. Esa carta es la única razón por la que hoy asociamos el nombre de Rodolfo II al manuscrito. En realidad no hay registros directos en los libros de contabilidad de su corte, solo esa mención, en segunda mano, escrita décadas después. Rodolfo II era conocido por su colección de rarezas, alquimistas, astrólogos, instrumentos científicos, obras de arte y objetos extraños de todo el mundo. Si realmente lo compró, lo haría como parte de esa colección de lo inexplicable, como pieza de su gabinete de curiosidades imperial. Antes de Rodolfo hay una firma casi borrada, Jacobus de Tepeneck, médico de la corte. Tiene su nombre escrito bajo luz ultravioleta en el primer folio del manuscrito, solo eso, sin fecha, sin contexto, como quien deja una huella sin querer. Después de Kircher, el manuscrito queda atrapado en las bibliotecas del Colegio Romano durante más de 2 siglos, entre miles de libros olvidados junto a otros manuscritos que nadie miraba. Tal vez ni siquiera sabían lo que tenían. Hasta que en 1912 Wilfrid Voynich llega a la villa Mondragone, siguiendo rumores de una colección que los jesuitas querían vender. Entre más de 300 manuscritos, encuentra el libro sin título y lo compra. Paga lo que hoy equivaldría a unos 80.000 euros. Y desde ese momento el libro lleva su nombre. Aquí hay algo que no suele nombrarse sobre Voynich. Era un hombre que había escapado de la Siberia zarista. Había sido arrestado por actividades revolucionarias, había huido, había rehecho su vida en Londres. Entre sus conocidos estaba Sidney Reilly, la espía que inspiraría el personaje de James Bond. Voynich vivía en los márgenes del secreto, del exilio y del comercio de rarezas. Y que encontrase precisamente este libro no es una ironía menor. Tras su muerte en 1930, el manuscrito pasó a manos de su viuda y en 1961 fue vendido al anticuario Hans Kraus, que lo donó a la Universidad de Yale en 1989. Allí es donde descansa hoy. Desde que el manuscrito salió a la luz pública en 1912, ha pasado por las manos de algunas de las mentes más brillantes del siglo XX, y todas han fracasado. El primero en intentarlo con notoriedad fue el profesor William Newbold, de la Universidad de Pensilvania. En los años 20 propuso algo espectacular, que el texto estaba escrito en una forma de taquigrafía griega microscópica, visible solo con lupa, que generaba anagramas en latín. Según él, el autor era Roger Bacon, y Bacon había usado un microscopio para observar gametos humanos y describir la galaxia de Andrómeda, siglos antes de su descubrimiento oficial. En el año 1931, el filólogo John Manley desmontó la teoría pieza por pieza. Los signos secretos eran simplemente grietas en la tinta. El método de anagramas era tan flexible que podía producir cualquier texto deseado. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Durante años, muchos investigadores evitaron acercarse al Voynich por miedo al ridículo académico. El daño a la reputación de Newbold fue tan visible que actuó como advertencia para toda una generación. Los sociólogos de la ciencia tienen un nombre para esto: el efecto estigma. Cuando alguien conocido fracasa de forma pública en un problema, el problema se vuelve intocable para los que cuidan su posición. William Friedman, considerado el padre de la criptología moderna y fundador de lo que se convertiría en la NSA, dedicó 3 décadas al Voynich. 3 décadas. El mismo hombre que había descifrado los códigos más complejos de la Segunda Guerra Mundial.
propuso que era una lengua artificial, un sistema construido sobre categorías de palabras. Nunca pudo confirmarlo. Vinieron después Joseph Philae en 1943 con un latín abreviado que nadie aceptó. Nicholas Gibbs en 2017 con un tratado médico femenino en latín abreviado que produjo solo 2 líneas de texto comprensibles frente a 200 páginas. Stephen Bax en 2014 y 2024, que usando técnicas similares a las del descifrado de jeroglíficos, identificó 10 palabras, términos como taurus, cantairon, cilantro y eléboro, y propuso que el texto podría estar relacionado con lenguas semíticas medievales. 10 palabras, de 37.900. Los investigadores de la Universidad de Alberta usaron inteligencia artificial y sugirieron que el idioma base podría ser hebreo. La hipótesis no ha sido confirmada plenamente. En enero de 2026, el periodista científico Michael Greskow publicó en la revista Criptología un sistema llamado cifrado Naive, un método de encriptado que permite transformar italiano o latín en una pseudoescritura con propiedades similares al voiniches. No es una solución, es, según el propio autor, una forma de ampliar el espacio de búsqueda. 600 años de escritura, más de 100 años de intentos modernos con los mejores métodos disponibles. El libro sigue cerrado. Y aquí está lo que más me interesa de este patrón. No es que nadie haya podido leerlo, es lo que le ha pasado a cada persona que lo ha intentado seriamente. El manuscrito Voynich no es solo un problema criptográfico, es un laboratorio sociológico. Un espejo que durante más de un siglo ha reflejado con precisión, casi cruel, lo que le ocurre a las personas y a las instituciones cuando se enfrentan a algo que se niega sistemáticamente a ser comprendido. El sociólogo George Simmel escribió a principios del siglo XX sobre lo que llamó la sociología del secreto. La idea de que los secretos no son simplemente información oculta, sino relaciones de poder. Quien guarda un secreto tiene poder sobre quien no lo conoce, pero también paradójicamente el secreto le da poder al que intenta descifrarlo. Le otorga un propósito, una misión, una identidad. El manuscrito Voynich ha funcionado exactamente así durante más de un siglo. Ha generado una comunidad alrededor del mismo, los llamados voynichianos, de personas que han organizado una parte significativa de su vida intelectual en torno a él, no como actividad marginal, sino como un proyecto central. Lingüistas que lo estudian durante décadas, criptógrafos que publican teorías, aficionados que dedican años a analizar caracteres uno a uno. El secreto crea comunidad, y esa comunidad necesita que el secreto siga siendo secreto para seguir existiendo. Por otro lado, hay un patrón que se repite en la historia del Voynich que no suele analizarse suficientemente. Cuando Newbold fracasó públicamente en 1931, después de haber sido aplaudido, la consecuencia inmediata no fue que otros lo intentaran con más rigor. La consecuencia fue que nadie quiso tocarlo durante muchos años. La socióloga Mary Douglas habría llamado a esto contaminación simbólica. El fracaso de alguien conocido contamina el objeto que lo causó. Pero al mismo tiempo, ese mismo fracaso aumentó el prestigio del manuscrito, porque si alguien tan brillante no pudo resolverlo, el libro debía contener algo extraordinario. El fracaso no lo desacreditó, lo elevó. Ese mecanismo se ha repetido una y otra vez. Cada nuevo intento fallido añade una capa más de misterio. Cada criptógrafo brillante que se rinde refuerza la idea de que el manuscrito es genuinamente indescifrable. Y eso, paradójicamente, lo hace más atractivo para el siguiente. Es una trampa elegante. El objeto no necesita hacer nada, solo resistir.
Y aquí está la dimensión que me parece más reveladora de todo este fenómeno. Las teorías sobre el Voynich no son solo hipótesis científicas, son proyecciones culturales. Cada época ha leído en él lo que esa época necesitaba encontrar. En los años 20, cuando la ciencia medieval estaba siendo revalorizada, el libro era obra de Roger Bacon, el adelantado del pensamiento empírico. En los años 50 y 60, con la Guerra Fría y la obsesión por los códigos secretos, era un sistema criptográfico de inteligencia. Y en los años 90, con el auge de lo paranormal en la cultura popular, aparecieron las teorías extraterrestres. Y por último, en la era de la inteligencia artificial se convierte en el problema que las máquinas tampoco pueden resolver. Cada generación proyecta sus propias obsesiones sobre ese libro en blanco. Y eso nos dice algo muy preciso. El manuscrito Voynich no es solo un texto indescifrable, es un contenedor de significados culturales, un espacio vacío que cada época llena con sus propias ansiedades. El antropólogo Claude Lévi-Strauss habría reconocido esto inmediatamente. El misterio funciona como un mito, no porque explique el mundo, sino porque organiza la ansiedad ante lo que no podemos explicar. Y hay una hipótesis que recibe menos atención que las teorías lingüísticas, pero que me parece la más interesante desde una perspectiva sociológica. ¿Y si el manuscrito Voynich no está cifrado? ¿Y si fue diseñado desde el principio para parecer un libro sin serlo? El Renacimiento y la Baja Edad Media produjeron varios casos de libros de engaño. Objetos creados para impresionar, para ser vendidos como portadores de conocimiento secreto, para circular en mercados donde los saberes ocultos tenían valor económico real. La alquimia, la magia natural, la astrología esotérica, todo tenía precio. Y un libro que nadie podía leer, pero que parecía contener algo extraordinario, era potencialmente un negocio extraordinario. Si el manuscrito fue fabricado con ese propósito y hay investigadores serios que lo sostienen, entonces toda la historia de su recepción cobra un sentido completamente diferente. No sería el caso de un secreto que esperamos descifrar, sería el caso de un objeto diseñado para resistir el descifrado indefinidamente, un sistema de significación que se alimenta precisamente de su propia opacidad. Y si eso es cierto, el manuscrito ha funcionado de manera perfecta durante 600 años, porque aquí seguimos hablando de él. El manuscrito Voynich descansa hoy en la biblioteca Beinecke de Yale. Está disponible en línea, en alta resolución para quien quiera intentarlo. Cada año docenas de personas publican nuevas hipótesis, algunas con métodos rigurosos, otras con entusiasmo que supera el método. La inteligencia artificial lo ha analizado con herramientas que Friedman no podía imaginar, y el libro sigue cerrado para nosotros. Pero lo que me llevó de este caso no es la frustración del misterio sin resolver, sino la claridad del espejo. Durante más de un siglo el Voynich ha revelado algo sobre cada persona que se ha acercado a él. Ha revelado la necesidad de los criptógrafos de encontrar patrones donde quizás no los hay. La necesidad de los académicos de proteger su reputación antes que arriesgarla en algo que puede no tener solución. La necesidad de cada generación de encontrar en él la confirmación de sus propias obsesiones. La necesidad humana, profunda y casi biológica, de que las cosas tengan un sentido. ¿Y si el libro realmente no guarda un secreto, sino que guarda un espejo? ¿Y si lo que vemos en ese espejo no es el pasado de quien lo escribió, sino que somos nosotros intentando leer lo que quizás nunca tuvo lectura? Si este episodio te ha movido algo, compártelo, que el manuscrito Voynich siga circulando con la complejidad que merece. Y una última cosa, Crónica de Lirio no solo se escucha, también se construye. Y como nos escucháis desde muchos países y queremos saber qué historias quedaron en silencio en el tuyo, escríbeme el caso que nunca terminó de explicarse
y puede convertirse en un próximo episodio. Sígueme en Instagram @crónicadelirio_podcast y en TikTok crónica.delirio.po. Y la semana que viene, más Crónica del Delirio. Adiós.